Now, Paul wrote this letter, we think, sometime around 62 AD. Bueno, Pablo escribió esta carta más o menos en el año 62 después de Cristo. This would put it during his imprisonment in Rome. Y esto lo pone durante su encarcelamiento en Roma. The same imprisonment that is mentioned in Acts 28. Es el mismo encarcelamiento que se menciona en Hechos 28. And that means that he's writing this letter about 10 years after his ministry in the city. Y esto significa que él estaba escribiendo esta carta más o menos 10 años después de su ministerio en esta ciudad. About 10 years after Acts 19. 10 años después de lo que se relata en Hechos 19. But unlike many of his other letters, Pero a diferencia de muchas de sus otras cartas, there doesn't seem to be a specific concern parece no haber una preocupación específica that has prompted him to write this que letter. lo haya movido a él a escribir esta carta. As we mentioned earlier, Como lo dijimos antes, in Paul's letter to the Colossians, allí en la carta de Pablo a los Colosenses, the issue there was the infiltration of false teachers, el asunto allí era la infiltración de falsos maestros, with the result that the Colossians were in danger con el resultado de que los colosenses estaban en peligro of adopting an inadequate view of Christ. de adoptar una perspectiva inadecuada de Cristo. It is the same in Galatia and in Thessalonica, Y es lo mismo en Gálatas y en Tesalónica. the same in his letter to the Philippians. Lo mismo en la carta que escribe a los filipenses. All of these letters have a particular problem that Paul is trying to address. Todas estas cartas tienen un problema particular que Pablo está tratando de solucionar. And it's the same in the letter to the Hebrews, Y es lo mismo en la carta a los hebreos. if we think Paul wrote that, Si pensamos que Pablo la escribió, which I do, lo cual es lo que yo pienso. but I'll leave that for another class. Pero eso lo vamos a dejar para otra clase. But unlike those letters that were written to put out fires, Pero a diferencia de esas cartas que Pablo escribió para apagar fuegos, to block bad roads, para bloquear estos malos caminos que se pretendían seguir, this letter, esta carta, like the letter to the Romans, como la carta que Pablo escribió a los romanos, was written simply to strengthen the faith of his readers. fue escrita simplemente para fortalecer la fe de sus lectores And help them understand the implications of their faith for their lives. y para ayudarles a ellos a entender las implicaciones de su fe para sus vidas. These two letters, Estas dos cartas, Romans and Ephesians, las que les mencioné, Romanos y Efesios, stand out in the New Testament ellas se yerguen en el Nuevo Testamento in their not having been written en el hecho de que no han sido escritas to address a particular crisis that had come into these congregations. para tratar una crisis particular que ha llegado a la congregación. Ephesians and Romans stand distinct Efesios y Romanos permanecen en una situación distinta, as apparently not having been written to put out a fire, como aparentemente no haber sido escritas para apagar un fuego, but simply because the apostle wanted to give his readers some further instruction and training. sino simplemente porque el apóstol quería darle a sus lectores alguna instrucción posterior y algo de enseñanza, de entrenamiento teológico, Simply so that they could better understand the gospel simplemente para que ellos pudieran entender el Evangelio de una manera mejor and its implications for their lives. y cómo mirar las implicaciones de esto para sus vidas. And we can, I think, Y nosotros podemos, y eso es lo que yo pienso, call the letter to the Romans
Paul's systematic theology. llamar la carta a los romanos la teología sistemática de Pablo. Podemos hacer eso. Systematic theology is simply theological reflection La teología sistemática es simplemente reflexión teológica that seeks to understand doctrines que busca entender las doctrinas in a comprehensive, coherent, ordered, and reasonable way. en una forma completa, coherente, ordenada y razonable. And so, in that letter to the Romans, Así que en esa carta a los romanos, Paul systematically unpacks the major doctrines of the Christian life. Pablo de manera sistemática muestra las doctrinas principales de la vida cristiana. Él se las revela, se las expone. And he sheds more light on the intricacies of the gospel. Y él derrama más luz sobre las cosas que están o que pertenecen a esas cosas que son inherentes al Evangelio. Él muestra más luz sobre esto. With the result that his readers might stand in increasing wonder and amazement. Y el propósito es que sus lectores puedan entender, estando en maravilla o maravillarse de esto, At all that God has done for them as holy, undeserving sinners. maravillados con respecto a todo lo que Dios ha hecho para una cantidad de pecadores que no merecen. And while Paul does include a section of application at the end of his letter to the Romans, Y mientras Pablo incluye una sección de aplicaciones al final de la carta, it is this letter to the Ephesians es esta carta a los Efesios, in which Paul really narrows in and focuses en la cual Pablo se enfoca estrechamente on the outworking of the gospel in the lives of Christians. en el resultado del Evangelio en la vida de los cristianos. If Paul's major concern in the letter to the Romans was orthodoxy or right believing, Si la preocupación mayor de Pablo en esta carta a los romanos era la ortodoxia, es decir, la correcta fe o el creer correcto, his major concern in this letter to the Ephesians su preocupación mayor en la carta a los Efesios is orthopraxy es, or right living. es la ortopraxis, es decir, el correcto vivir. And so, if we just take a few moments to go through the structure of the letter, I think we'll see how this is clear. Así que si tomamos unos momentos para mirar la estructura de la carta, We could almost say nosotros casi que podemos decir that what Paul describes in the first two chapters of this letter que lo que Pablo describe en los primeros 2 capítulos de su carta, as magnificent and wonderful as it tan magnífico y maravilloso como es really intended simply as a foundation tiene como propósito realmente o simplemente poner un fundamento for his main point, para su punto principal, which we find beginning with chapter 4 que nosotros encontramos comenzando con el capítulo 4 and running through the rest of the letter. y que corre a lo largo del resto de la carta. We will see over the next few days En los siguientes días vamos a estar viendo how in the first two chapters Paul takes us down to the depths cómo es que en los primeros 2 capítulos Pablo nos lleva hasta las profundidades to see the true horror of our sin. para que veamos el verdadero horror de nuestro pecado.
showing us that the real horror of our sin mostrándonos que el verdadero horror de nuestro pecado is that it separates us from God, es que este nos separa de Dios and it confines us to the realm of the senses. y que nos confina, nos limita a el mundo de los sentidos It blinds us to eternal things y nos enceguece para ver las cosas eternas and confines us to what can be seen and tasted and heard and felt and touched. y nos limita solamente a lo que podemos ver, a lo que podemos probar, a lo que podemos escuchar, sentir o tocar. But not only that, Pero no solamente eso, he will show us that as a transgression of the law of God, Él también nos va a mostrar que como una transgresión de la ley de Dios, our sin makes us liable to the just wrath of God. nuestros pecados nos hacen merecedores de la justa ira de Dios. In Ephesians chapter 2, Allí en Efesios capítulo 2, Paul will confront us with this dark truth Pablo nos confrontará con la misma verdad, that while we might be able to convince ourselves que mientras nosotros podemos convencernos a nosotros mismos that we have achieved a position of enlightened elevation, de que nosotros hemos alcanzado una posición de elevación iluminada, if we are still in our sins, si todavía estamos en nuestro pecado, then we are nothing more than zombies, entonces no somos más que zombies, dead men walking, hombres muertos que caminan, blindly wandering in a living death. Vagando en su muerte viviente a ciegas, a tientas. However, in chapter 1, Paul shows us Sin embargo, en el capítulo 1 Pablo nos muestra that if we have faith in Christ, de que si nosotros tenemos fe en Cristo, if we trust in Christ, si nosotros confiamos en Cristo, then we are taken from those depths entonces nosotros somos tomados de esas profundidades and we are not simply forgiven, y no simplemente somos perdonados, but in Christ, sino que en Cristo God lavishes upon us the riches of His grace. Dios derrama sobre nosotros las riquezas de su gracia. And in the place of condemnation and wrath, Y en lugar de la condenación y la ira, He blesses us with every spiritual blessing in the heavenly places. Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. In Romans, En Romanos, Paul gives us a detailed, systematic, and almost scientific breakdown of the gospel. Pablo allí en Romanos nos da un quiebre detallado, científico y casi, sistemático y casi científico del Evangelio. But in the first two chapters of Ephesians, Pero en los primeros capítulos de Efesios, Paul gives us this incredibly emotional description Pablo nos da esta descripción increíblemente emocional of our salvation de nuestra salvación, that is designed to make us stand in awe que está diseñada para hacernos pararnos en asombro of the grace of God towards us in Christ. con respecto a la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo. And the reason why Y la razón del por qué is that the reason why Paul wants us to be struck by that es que Pablo quiere que nosotros seamos impresionados por eso, que seamos sacudidos por eso. is because his main point in this letter Y esto se debe a que su punto principal en su carta is to show us how that comes to bear on our lives. es mostrarnos cómo nosotros o cómo eso viene a estar sobre nuestras vidas. In this letter, Paul wants to show us what a distinctly Christian way of living looks like. En esta carta, Pablo quiere mostrarnos cómo es que una forma de vivir cristiana distinta se ve, cómo luce esa forma de vivir cristiana distinta. Eso es lo que Pablo nos quiere mostrar. And so, having
laid the foundation for his letter in the first 2 chapters, Así que al haber puesto el fundamento de la carta en los primeros 2 capítulos, Paul will, beginning in chapter 4, Pablo desde el principio, en el capítulo 4, bring this to bear directly on our lives. trae esto para que esté directamente sobre nuestras vidas. By showing us that the first and foremost thing that we have to understand Para mostrarnos que la cosa primordial que nosotros debemos entender is that this gospel necessarily results es que este evangelio necesariamente resulta in a radical humility, en una humildad radical a radical self-forgetfulness. y un autoperdón radical. If we understand Ephesians 1 and 2 Si nosotros entendemos Efesios 1 y 2 and all that we have received from God through Christ, y todo aquello que nosotros hemos recibido de Dios por medio de Cristo, then we can never put ourselves first. entonces nunca podremos ponernos primero a nosotros. When we understand all that we have received from God, Cuando entendemos todo lo que hemos recibido de Dios and when we understand just how much we didn't deserve any of it, y cuando nosotros entendemos cuánto nosotros no merecíamos nada de lo que se nos dio, then we are compelled entonces nosotros estamos obligados to live a life of profound humility. a vivir una vida de profunda humildad. As Paul will bring the gospel to bear on the lives of his readers, Mientras Pablo trae el Evangelio para que él esté sobre la vida de sus creyentes, lo pone sobre ellos, la vida de sus lectores. his first major paradigm setting point Su primer punto paradigmático principal is that the general ethic of the Christian life es que la ética general de la vida cristiana is one that has as its fundamental foundation es una que tiene en su base fundamental this radical self-forgetfulness. un autoperdón radical. The foundational character of a Christian El carácter fundamental de un cristiano is one that is humble and gentle, es uno que es humilde y gentil, patient and loving. paciente y amoroso. It is one that is wholly focused Es uno que se enfoca completamente on seeking the welfare of our neighbor. en buscar el bienestar de su prójimo. And throughout chapter 4, Paul will continue to apply that. Y a lo largo del capítulo 4, Pablo continúa aplicando eso. And towards the end of the chapter, Y al final de este capítulo, he will contrast it vividly él lo va a contrastar de manera vívida with the worldview of the non-Christian world that surrounds us. con la cosmovisión del mundo no cristiano que está alrededor nuestro. Driving home to us Y trayendo a casa para nosotros how our understanding of all that we have received in Christ cómo nuestro entendimiento de todo lo que hemos recibido en Cristo sets our present lives in an eternal context. pone nuestras vidas en un contexto eterno. And that manifests itself differently from the world of the senses. Y eso se manifiesta en sí mismo de manera diferente al mundo de los sentidos. That world that characterizes those who are apart from Christ. Ese mundo que caracteriza a los que están apartados de Cristo. And in chapters 5 and 6, Paul will focus in further on the specifics. Y cuando vamos a los capítulos 5 y 6, Pablo se enfoca en lo específico. And he'll show us how this applies to our general behavior. Y él nos mostrará cómo es que esto se aplica a nuestro comportamiento general. How it applies to our life together within the church. Cómo es que esto se aplica a la vida a la vida dentro de la iglesia.
and how it applies in our most intimate relationships. y cómo es que aplica dentro de nuestras relaciones íntimas. The relation of husband and wife, La relación del esposo con la esposa, parent and child, los padres con los hijos and slave and master. y el esclavo con su amo. Paul will give us the general character, Pablo nos dará el carácter general, the general ethic of the Christian life la ética general de la vida cristiana. in chapter 4, and then in chapter 5, En el capítulo 4 y luego en el capítulo 5. he'll tease that out further and apply it pointedly to our lives. Él traerá eso avanzará eso y lo aplicará a nuestras vidas de manera puntual. Well, as one commentator put it, Bueno, como dice un comentarista, this letter has as its main purpose esta carta tiene como propósito principal identity formation. formación de la identidad. Escuchen, It's- formación de la identidad. It seeks to shape believers by reminding them Busca moldear a los creyentes recordándoles how wonderful God's work in Christ is. cuán maravillosa es la obra de Dios en Cristo, How significant their unity with Christ is. cuán significativa es su unidad con Cristo And what living for Christ looks like. y cómo es que luce o cómo se ve la vida para Cristo. Another way that we could put it Otra manera en que podemos decirlo is that Paul is seeking to shape and inform es que Pablo está buscando moldear e informar the worldview of his readers, la cosmovisión de sus lectores, helping them to see ayudándoles a ver how their union with God in and through Christ cómo su unión con Cristo en y por medio de Cristo transforms their relationship to this present world. transforma su relación con este mundo presente. All of us bring with us, when we are converted, Todos nosotros traemos con nosotros en el momento de la conversión baggage from our background. un equipaje que proviene de nuestro trasfondo. Traemos unas maletas atrás. Our upbringing, our experiences, Nuestra educación, nuestras experiencias, the culture in which we live, la cultura en la que vivimos, the choices we have made, las elecciones que hemos hecho, the spouses we have married, las esposas con que nos hemos casado, the careers that we have pursued, las carreras que hemos perseguido o procurado. all have tremendous effects on how we see the world. Todo esto tiene tremendos efectos sobre la manera como vemos el mundo. And when we are converted, those influences don't just vanish away. Y cuando nosotros nos convertimos, esas influencias no se esfuman de la noche a la mañana. It takes time for us to understand the implications of our faith. Nos toma tiempo entender las implicaciones de nuestra fe And how the gospel critiques and adjusts our worldview. y cómo es que el Evangelio critica y ajusta nuestra cosmovisión. It is really a lifelong process. Realmente esto es un proceso de toda la vida. The Christian life is one of continually examining ourselves, La vida cristiana es una vida donde nosotros continuamente nos examinamos. examining our hopes and our fears, Examinamos nuestras actitudes, nuestras esperanzas y temores, our dreams, nuestros sueños, our attitudes and our actions, nuestras actitudes y acciones, our words and our thoughts, nuestras palabras, nuestros pensamientos, and seeking to conform them to the gospel. y buscamos conformarlas al Evangelio. Or as someone once said, O como alguien diría,
Our posture is always under the Bible to be critiqued by it. Nuestra postura es siempre debajo de la Biblia para ser criticados por ella. Never over the Bible No. to critique it. Nunca por encima de la Biblia para criticarla. But this is, of course, Por supuesto que esto es a much more dramatic process for the recent convert. un proceso mucho más dramático para el convertido, para el recién convertido, For those who have just come to Christ, para aquellos que acaban de venir a Cristo and for those who are just a few years in. y a aquellos que llevan unos cuantos añitos dentro del cristianismo, As many of these Ephesians were. como muchos de estos, estas personas de la iglesia de Efesios lo eran. Hacía poco se habían convertido. For them, there is a lot to figure out and a lot to put in place. Para ellos, los recién convertidos, hay mucho que comprender y muchas cosas que ordenar. And it is that this letter is really written to help them understand. Y es en eso que esta carta llega a ser escrita para ayudarles entonces a entender. And in particular, what Paul wants them to see Y particularmente lo que Pablo quiere que ellos vean is how their identity in Christ transforms their relationship. es cómo su identidad en Cristo transforma sus relaciones. Relationships stand in this book as the real test of a transformed worldview. Las relaciones se ven en este libro como, esta prueba real de una cosmovisión transformada. If you read through this book, Si ustedes leen a lo largo de este libro, if you study it as we're about to do, si lo estudiamos como se debe, it doesn't take much to notice no nos toma mucho tiempo para que nos demos cuenta that relationships are the really big theme de que las relaciones son el gran tema, that is teased out and applied throughout the letter. que es mostrado o traído y aplicado a lo largo de esta carta. As one commentator called Frank Thielman observes, Como este comentarista Frank Thielman lo dice, this letter is a highly repetitive text. esta carta es un texto bastante repetitivo. In his commentary, he says Y this: miren lo que él dice en su comentario. Paul speaks of the good pleasure of God's will. Pablo habla del beneplácito de su voluntad, es Wisdom, decir, la voluntad de Dios, wisdom and understanding, de la sabiduría y del entendimiento, the counsel of God's will, del consejo de la voluntad de Dios, the effect of his might, of the might of his strength, habla del efecto del poder de su fuerza, rule and authority and power and lordship, él habla de gobierno, de autoridad, de poder, de señorío, the surpassing wealth of God's grace by kindness, de esta riqueza sobreabundante de su gracia por medio de su bondad. the gift of God's grace given to me according to the effect of his power, El don de la gracia de Dios dado a mí conforme al efecto de su poder. boldness and confident access, Confianza y confianza y acceso confianza y acceso a la presencia de Dios, being filled up to the fullness of God, siendo llenado hasta la plenitud de Dios and each single part. y en cada una de las partes. He tells his readers to know this, knowing that. Él le dice a sus creyentes, conozcan esto, conozcan aquello. He addresses the husbands and his audience as you, every single one of you. Él se dirige a los esposos y a su audiencia como ustedes y cada uno de ustedes.
And he urges all his readers to be clothed in the strength of God's might. Y él anima, exhorta a todos sus lectores a revestirse en el poder de la fuerza de Dios. Frank Thielman goes on, Y este comentarista sigue diciendo, in addition to elements like these that contribute to the obscurity of the text, en adición a elementos como estos que contribuyen a la oscuridad del texto, Ephesians is missing the argumentative, fast-paced feel Efesios, a la carta a los Efesios le falta este sentimiento argumentativo con un paso ligero, of Paul's other letters. que es típico de las otras cartas de Pablo. Rhetorical questions, Estas preguntas retóricas, if-then clauses estas cláusulas de sí, entonces, are virtually absent. virtualmente no aparecen en esta carta. And that is because Paul is doing something very specific in this letter. Y eso ocurre es porque Pablo está haciendo algo muy específico en esta carta. He doesn't have to have the tight argumentation Él no tiene que tener esa argumentación precisa and rhetorical logic that we Y- find in the other letters. y esta lógica retórica que encontramos en otras cartas. Because his purpose here is to help his readers understand a very specific thing. No tiene que hacerlos porque su propósito aquí es ayudar a sus lectores a entender una cosa muy específica que Pablo quiere. What Paul wants his readers to see Lo que Pablo quiere es que sus lectores vean is how their vertical relationship with God through Christ cómo su relación vertical con Dios a través de Cristo transforms their horizontal relationships with one another. transforma sus relaciones horizontales los unos con los otros. And so he is repetitive Así que entonces él es repetitivo, because he is being emphatic. porque él está siendo enfático. And he is slower in this letter than in some of the others Y en esta carta es más lento que en algunas de las otras cartas. because he wants this to really sink into his reader. Y la razón es porque él quiere que ellos se sumerjan o que estas verdades penetren en el interior de sus lectores. We could say that in this letter, Y en esta carta podríamos decir, Paul is enjoying the luxury of being free from the tyranny of the urgent. Pablo está disfrutando el lujo de sentirse libre de la urgencia del tirano. He is free from the pressures of dealing with something that is threatening the very existence of a congregation. Y él está, se siente libre de las presiones de lidiar con algo que esté amenazando la misma existencia de la congregación. Este no es el caso suyo. He is free to simply, slowly, and intentionally Él, él simplemente, de manera lenta e intencional, help his readers understand their identity ayuda a sus lectores a entender su identidad in light of their salvation. a la luz de su salvación. He wants to show them this simply and slowly Él quiere mostrarles simple y lentamente so that they truly grasp para que ellos verdaderamente entiendan what their union with God through Christ lo que su unión con Dios a través de Cristo means for how they live their lives. significa para cómo ellos viven sus vidas. And so as we go through this letter, we'll see him apply that Así que mientras vamos a lo largo de esta carta, vemos cómo él aplica eso to the historically bitter and poisoned relationships between Jew and Gentile. a esta amargura histórica y relaciones escépticas entre los judíos y los gentiles. Paul wants them to see that the essentially humbling nature of the gospel Y Pablo quiere que en medio de esto vean que esa naturaleza humillante esencial del Evangelio, de la justificación, is the great leveler. es el gran nivelador.
before a just and holy God, ante un Dios que es justo y santo, a sinner who is completely and utterly a debtor to his grace and mercy. un pecador que es completamente plenamente un deudor de su gracia y de misericordia. Has no room for any sense of cultural or racial superiority. Para este tipo de pecadores no queda espacio para ningún sentido de superioridad cultural o racial. And at the end of the book in chapters 5 and 6, Y al final del libro, en los capítulos 5 y 6, Paul will focus in on the relationship between husband and wife, parent and child, slave and master. Pablo se enfocará en las relaciones entre el esposo con la esposa, el padre con el hijo y el esclavo con su amo. And he will show how our vertical relationship with God through the grace of God in Christ Y él mostrará cómo esta relación vertical con Dios, por medio de la gracia de Dios en Cristo, informs and transforms, informa y transforma especially these most intimate relationships. especialmente estas relaciones más íntimas. Essentially, what Paul is urging his readers towards Esencialmente, hacia donde Pablo está animando a sus lectores is a thoroughgoing understanding of Christianity. es a llegar a un entendimiento continuo y completo del cristianismo. What this letter is designed to do Lo que esta carta pretende hacer, o para lo cual está diseñada, is show us that our identity is shaped by our salvation. es mostrarnos que nuestra identidad está moldeada por nuestra salvación. Regardless of the culture that surrounds us Sin considerar la cultura que nos rodea or the culture we were brought up in, o la cultura en la cual hemos sido educados, regardless of the myriad of other things, sin importar la gran cantidad de otras cosas, other worldviews competing for our attention and devotion, de esas otras tantas cosmovisiones que compiten para que nosotros les entreguemos nuestra atención y nuestra devoción. we are to understand that it is our relationship to God through Christ Nosotros tenemos que entender que es nuestra relación con Dios a través de Cristo that drives and determines our understanding of the world in which we live. la que mueve y determina nuestro entendimiento del mundo en el cual vivimos, Including our understanding of the other people with whom we live in this world. incluyendo nuestro entendimiento de otras personas con quienes vivimos en este mundo. And so I really think the best category for this letter Así que realmente creo que la mejor categoría para esta carta is that of wisdom literature. es de literatura de sabiduría. In many ways, this letter functions in the same way En muchas formas, esta carta funciona de la misma manera, as the wisdom songs, como la sabiduría de los salmos, Proverbs, los proverbios, Ecclesiastes, Eclesiastés and the Song of Solomon do. y el cantar de los cantares, justo como estos muestran esa sabiduría. I think that one of the best ways to think about wisdom literature in the Bible Creo que una de las mejores formas en las cuales nosotros pensamos acerca de la literatura de sabiduría en la Biblia is to think of it as essentially applied law. es pensar de ella como esencialmente ley aplicada. All law requires interpretation. Toda la ley requiere interpretación. That's why court cases can be appealed. Por eso es que se pueden hacer apelaciones a casos de la corte, Because the interpretation of a law is variable. porque la interpretación de la ley es variable. Now, I don't know how it works here in Colombia, Bueno, yo no sé cómo funciona en Colombia, but in the United Kingdom, pero allá en el Reino Unido our system of law is known as case law.
nuestro sistema de leyes se conoce como ley de la corte. And briefly, what that means Y brevemente lo que eso quiere decir is that no one really knows what a law means es que nadie realmente sabe lo que una ley significa until it has been tried in a court. hasta que ha sido intentada en una corte. Parliament can write the law, El Parlamento puede escribir la ley and they can do their best to direct and inform its use, y ellos pueden hacer lo mejor para mirar la forma como se usa, but until someone is charged with breaking that law, pero hasta que a alguien se le incrimine de haber quebrantado esa ley, and it is tried in a court, y cuando esta ley es probada en una corte, you don't actually know what that law means or how it applies. de hecho no se sabe qué significa esa ley o cómo se aplica. And in a sense, Y en un sentido, the same is true with biblical law. lo mismo ocurre con la ley bíblica. God has given to us the moral law Dios nos ha dado la ley moral, that is to be our guide for faith and life. la cual ha de ser nuestra guía para la vida y la fe. Reformed theology understands that there are three uses for the law that still remain. La teología reformada entiende que hay tres usos para la ley. The first use is as a mirror to show us our sin. El primer uso es como un espejo para mostrarnos nuestro pecado. The second use is as a restraint of evil, informing civil government. El segundo uso es para restringir el mal. And the third use is as a guide to what is pleasing to God. Let me just, I didn't translate this last part. El segundo uso es como un límite para el mal, restringe el mal informando a los gobiernos civiles. Y el tercer uso, the third use, And the third use is as a guide to what is pleasing to God. es una guía para mostrar lo que es agradable a Dios. It shows us how we are to live as Christians Nos muestra cómo hemos de vivir como cristianos within the covenant community. dentro de la comunidad del pacto. It is the law of the kingdom of God. Es la ley del reino de Dios. But how that law applies in the details of daily life Pero cómo esa ley se aplica en los detalles de la vida diaria can be difficult to understand. puede ser difícil de entender o de discernir. There are the blunt force applications. Están estas aplicaciones forzadas. The sixth commandment teaches us that we should not murder. Por ejemplo, el sexto mandamiento nos enseña que no mataremos. Right? That is plain. Y eso es una orden sencilla. We should not No, take the life of another human being. nosotros no debemos tomar la vida de un ser humano. But what else does it teach? Pero, ¿qué más enseña? It teaches more than just that we should not murder. Enseña más que solo no matar. Remember, Jesus rebuked the Pharisees in the Sermon on the Mount. Recuerden que allí en el Sermón del Monte Jesús regañó a los fariseos For an understanding of the law that was restricted to the blunt force application. porque ellos tenían un entendimiento de la ley que estaba restringido a una aplicación forzada. But just how does this law apply in the other areas of our lives? Pero justo cómo esta ley aplica en otras áreas, Well, that's where wisdom literature comes in. allí es donde viene la literatura de sabiduría. It comes in and it applies the law to us. Viene y nos ayuda a aplicar la ley a nosotros. It takes us by the hand Ella nos toma entonces de la mano and it takes us through the ordinary, the everyday situations of life. y nos toma en las situaciones ordinarias de la vida.
And it helps us to understand what it means to be united to God y nos ayuda a entender lo que significa estar unidos a Dios and to dwell within His kingdom. y de habitar dentro de su reino. And it teaches us what that means in the here and now. Y nos enseña qué quiere decir eso en el aquí y en el ahora. And that is essentially what Ephesians is doing. Y eso es esencialmente lo que Efesios está haciendo. It is not addressing a particular situation, No está tratando una situación particular, but it is taking us by the hand sino que nos lleva de la mano and showing us how our worldview, y nos muestra cómo es que nuestra cosmovisión, our way of understanding the world and our place in it, nuestra forma de entender el mundo y nuestro lugar en él, has been fundamentally transformed by our salvation. ha sido fundamentalmente transformada por medio de nuestra salvación. At the beginning of the book of Proverbs, Al principio del libro de los Proverbios, in the first 9 chapters, en los primeros 9 capítulos, you say Proverbs, yeah. you say Proverbs, yes. En los primeros 9 capítulos There are 10 paternal appeals. hay 10 apelaciones paternales. Appeals of a father to a young son. Son apelaciones que un padre le hace a un hijo joven, Calling out to his child llamando a su hijo to help him stand strong against the perverted speech of the philosophies that surround him. para ayudarle a fortalecerse en contra de las amenazas que están alrededor. And to help him stand strong against the smooth-spoken adulteress of the culture. Y para ayudarle a pararse firme contra el hablar pervertido de la cultura que está alrededor de él. The father is showing his son what life looks like rooted in the covenant. Este padre le está mostrando a su hijo cómo es que se ve la vida dentro de la vida del pacto. And in a sense, Paul in Ephesians is our father, Y en un sentido, Pablo y Efesios es como nuestro padre. leading us, his sons, by the hand. Está guiando a sus hijos, llevándolos de la mano, So that we can avoid the temptations of the world. para que nosotros podamos evitar las tentaciones de este mundo And that we can see how to live in a distinctly Christian way. y para que nosotros podamos ver cómo vivir en una forma completamente diferente. All right, well, shall we close with prayer? Vamos entonces a cerrar con oración. Our Father, we thank you Padre, te damos gracias for what we have seen and learned today. por lo que hemos visto y aprendido este día. We pray now that you would bless us Pedimos entonces tu bendición, with a good night of rest, que nos des una buena noche de descanso, that we would awaken tomorrow strong and refreshed que mañana podamos levantarnos con fuerzas y refrescados and ready to continue our studies in your word. y listos para continuar estudiando tu palabra. We pray it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.